Dios les bendiga, hermanos, desde acá, desde Connecticut. Hoy me toca a mí la reflexión y antes quiero empezar con una oración. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me has dado, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, y a cada persona que se va a conectar, Señor, para esta reflexión, Señor. Danos el entendimiento y la sabiduría, Señor, de conocer tu voluntad cada día, mi Dios, Señor. Bendícenos, cuídanos y protégenos, Señor. Yo, de mi parte, Señor, pondré lo que tú has puesto en mi corazón. Yo te lo pido, Señor, que me guíes en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Quiero empezar primeramente con la reflexión de hoy, que tiene que ver en Lucas 11, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que le enseñara a orar. Pero cuando yo leo ese capítulo, me encuentro con algo bien importante, hermano, que estaba en el versículo 2 cuando dice, y les dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Ahí es donde me quiero enfocar, en la palabra tu voluntad. ¿Cuántas veces, hermano, hemos pedido a Dios y no se nos da lo que pedimos? Y estamos un tiempo pensando por qué está pasando. Pero muchas veces hasta cuestionamos y nos enojamos sin saber. Pero no damos en cuenta ni caemos en cuenta muchas veces si vamos hacia atrás a recordar la oración que le hacemos para pedirle a Dios. Y en esa oración está la palabra clave, hágase tu voluntad. Y no nos damos de cuenta, hágase tu voluntad. En otras palabras, le damos el consentimiento a Dios para que Él haga lo que es mejor para nosotros. Y no lo entendemos. Y cada día estamos, ¿por qué? Pero si caemos en cuenta, hermano, la palabra es que hágase su voluntad. Conociendo la voluntad de Dios, Señor, conociendo la voluntad de Dios, es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Es algo tremendo, no lo puedo explicar, pero en el conocer la voluntad de Dios, caminamos más, tenemos más fuerza. Yo quiero ir a la Biblia en estos momentos y vamos a ver hombres que aunque hubieron circunstancias duras, circunstancias que duelen, pero conocían la voluntad de Dios. Y es para que nosotros aprendamos que no importa cuál sea la situación, el momento que estemos pasando, enfermedad, procesos familiares, conozcamos la voluntad de Dios. Uno de ellos fue Job. Y dicen Job, hermano, recuérdense que Job lo perdió todo. Todo. Familia, riqueza, todo. Pero cuando vamos al capítulo de Job, al capítulo 1, hermano, y yo leyendo esto, yo digo, wow, ese hombre conoce la voluntad de Dios. Y dice que mientras le pasó todo eso, mire cómo Dios se expresó. Job dijo en 1:22, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es conocer la voluntad de Dios. Eso no, entonces, Job no dijo, ¿por qué a mí? ¿Qué pasó? No, él alabó, glorificó a Dios. Y así es que tenemos que hacer, hermano. Cuando nosotros conocemos verdaderamente lo que es la voluntad de Dios, aceptar como Dios quiere. La Biblia dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces te has preguntado, no, que aquel trabajo es el que yo quería y Dios no te dio ese trabajo por algún propósito? ¿Cuántas veces fuiste a comprar aquella casa y Dios no te la quiso dar porque hay un propósito que Dios sabe que no te convenía? ¿Te has preguntado cuántas veces quizás por qué Dios no me sana? Porque hay la voluntad de Dios y Él sabe por qué no te ha sanado. ¿Me entienden? Espero que me estén entendiendo. Yo he aprendido tanto de la voluntad de Dios que le doy gracias a Dios que me tocó compartir esto con ustedes. Porque hoy en día, conociendo la voluntad de Dios, tengo más paz en mi vida, tengo más paz en mi corazón.
Porque yo sé que la voluntad de Dios, Él está trabajando y Dios no se equivoca. Dios sabe lo que hace en su voluntad. Voy con otra historia más de la Biblia, hermano. Otro hombre más que conoce la voluntad de Dios. Y ustedes saben de quién me... Este hombre se llamaba Pablo. Y dice la Biblia que se le había dado un aguijón para que no se enaltezca, para que no fuera orgulloso, porque él había ido al tercer cielo. Y dice Pablo, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 8, él le habla a Dios y le dice, y respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me he dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y miren lo que respondió Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Pablo conocía la voluntad de Dios. Y cuando conocemos la voluntad de Dios en cualquier situación, no nos quejamos, sino que alabamos y glorificamos a Dios. Y me dices, nos preguntamos algunas veces, pero ¿cómo es posible que yo llevo 10 años en los caminos del Señor y estoy enfermo y Dios no me ha sanado? Yo tengo un buen trabajo, pero todavía Dios no me ha dado mi casa. Te tengo la contestación. Y está en Romanos 12, que dice, pongamos oído, hermano, porque esto es bien interesante y esto es bien importante, en conocer la voluntad de Dios. Jesús dijo cuando iba a ser crucificado, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios es la columna para nosotros como cristianos que conocemos, y no importa las situaciones, los dolores, estamos ahí constantes, agarrados de Dios. Pero ¿por qué? Quizás me pregunta, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo esto puede ser? Que yo enfermo, como le dije al principio, tantos años, no tengo la casa, no tengo el trabajo que quiere. No es eso, es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo es la voluntad de Dios? Dice Romanos 12, no nos conforméis de este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Miren lo importante de nuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las 2 palabras clave, agradable y perfecta. Cuando ponemos esas 2 palabras juntas, hermanos, no hay nada que nos haga caer, porque esa es la voluntad de Dios, nos agrada, es perfecta, no falla. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. No nos preocupemos, sigamos hacia adelante y recuerde que no sea nuestra voluntad, sino la de Él. Dios les bendiga desde Cornérico y sigamos hacia adelante. Cuídense, amén.